La paz de Dios sea con ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas. Qué bueno nuevamente encontrarnos en este su programa En Meditación. En Meditación, hoy el tema Dueños del Reino. Ese será el tema que vamos a meditar a partir de este momento. Les habla Dunia Molina. Bienvenidos pues a este maravilloso momento con el Señor. Es un encuentro con el Señor a través de la palabra. ¿Quiénes son los dueños del reino? Quizás si yo les pregunto, levante la mano, ¿quiénes son los dueños del reino? Pues nos atreveríamos, ¿verdad?, a levantar la mano. Es posible, claro. Y es que por fe, en fe, pues el Señor nos ha dado nuestra salvación, ha dado la vida para que nosotros seamos salvos y seamos herederos pues de su reino. Así que está bien, excelente, sentirnos los dueños del reino, sentirnos que arrebataremos el reino de los cielos. Mientras tanto, queridos hermanos, hay unas cositas que hacer aquí en la tierra. Mientras tanto, mientras vamos caminando, hay cosas que ir tomando en cuenta en ese caminar. Mientras tanto, hay cosas que arreglar, quizás aquí en la tierra, hay cosas que edificar, hay que construir, hay que ordenar, hay que arreglar muchos detalles, ¿verdad? Así que eso voy a compartir con ustedes tomando en cuenta, o más bien respaldado con la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5. ¿Sabe qué vamos a meditar? Y es las bienaventuranzas. Quizás no tengamos todo el espacio, el tiempo para meditarlo una a una, pero sí hemos sacado 6 bonitas e importantes aventuranzas. Vamos a hacerlo en 2 partes. Los primeros 3 puntos. Número 1. Felices los que tienen alma de pobre. Alguna versión dice los que tienen un espíritu pobre, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Mire, eso dice San Mateo 5, en el primer versículo. Vamos a ir meditando versículo por versículo. Así que, felices los que tienen un espíritu pobre. ¿Y a qué se refiere, verdad? Quizás no es el término cuando nosotros decimos pobre, pues quizás designa a los hombres que no poseen tierras, que no tienen casa, que no tienen bienes en el sentido material. Quizás gente, podemos decir gente sin apoyo, sin influencia social, quizás gente explotada, humillada, quizás por su pobreza material. Aunque no es este el exclusivo aspecto que tiene aquí esta palabra, la frase del Evangelio dice, los que tienen alma de pobre, los que tienen un espíritu pobre. Entonces, el Señor nos habla de algo espiritual, de una área espiritual en nuestra vida. Quizás tenga una relación en esto. Yo meditaba en este versículo y yo digo, bueno, tiene que ver quizás lo material con lo espiritual. ¿Por qué? Porque quizás aquel de escasos recursos, aquel de pobreza material, puede ser que tenga la mayor posibilidad de estar clamando a Dios o de sentirse necesitado del Señor, ¿cierto? Es posible. ¿Por qué? Porque quizás ahí, cuando en la necesidad, es cuando experimentamos la necesidad realmente del Señor. Es cuando clamamos a Él en todo momento. Y justamente entonces se vuelve esa persona de espíritu pobre. ¿Por qué? Porque totalmente su dependencia es del Señor. Su necesidad, ese es el Señor. Y algo muy bonito que voy a compartir, voy a leerles justamente, ¿verdad? Es que Dios siempre ha visto con mucho afecto y agrado el que ha vivido en una pobreza quizás material, aceptada libremente. Es decir, que no vivo desesperado, que no vivo renegando, que no vivo angustiándome, que no quiero hacer todo con tal de ganar cosas materiales a costa de lo que sea. No. Sino dice, así es que Jesús a los pobres no les promete un simple premio, sino que el mejor de todos,
un premio que no es un bien temporal, sino que es el reino de los cielos. Mire qué interesante esto, qué interesante esta primera parte. Dios ha ofrecido el reino de los cielos para aquellos que quieran depender totalmente de Él. Qué importante. Vamos a continuar en unos momentitos, no nos cambien. Continuamos, hermanos, con este tema. Los dueños del reino de los cielos estamos hablando, ¿verdad? Y compartíamos los 3 puntitos o 3 bienaventuranzas del Evangelio de San Mateo. Y número 2, quiero decirles, felices los afligidos, porque serán consolados. Mateo 5:4. Felices los afligidos, los que lloran, los que lloramos, porque nos invade una amargura muy profunda. Es el llanto de la vida, quizás producto de las tristezas, de las desgracias, de la enfermedad, del sufrimiento. Este es el llanto que hacemos ante Dios Padre. Mire, no es que lloras allá solo, no es que estás afligido allá, no es que estás echándole la culpa a todo mundo, por tu culpa, por tu gran culpa, por tu grandísima culpa. No, es aquel que viene a los pies del Señor. Es aquel que viene afligido a buscarle. Es aquel que viene sufriendo a buscar el consuelo de Dios. Ese es el llanto que hacemos ante Dios. Jesús abre al dolor una perspectiva distinta. Este nos es considerado, quizás no es considerado como castigo, o que no lo consideremos como castigo más bien, que no digamos, ay sí, es que mientras pasamos en aquí, pues vamos a sufrir mucho. No, no, es que el sufrimiento es acercarnos al Señor, debe acercarnos al Señor. El que llora ante Dios no está abandonado y tiene como premio la consolación. Los afligidos, los que lloran, recibirán un gran consuelo, el Consolador, que es el Espíritu Santo. Eso nos dice la palabra de Dios. En el momento que nos acercamos íntimamente al Señor, porque en Él encontramos la verdadera esperanza. Qué hermoso sufrir con esperanza. Qué hermoso saber que si el Señor está ahí, hay esperanza. Qué hermoso saber que el sufrimiento nos puede llevar justamente a este premio, a la vida eterna. Qué hermoso saber que en el sufrimiento nos parecemos al Señor, dice la palabra de Dios. En el sufrimiento, en el dolor, es cuando podemos asemejarnos un poco a Jesús. Es cuando somos capaces entonces de sentir esa cruz pesada. En el sufrimiento, Jesús vino a consolar a los tristes, vino a enseñarnos una norma de vida. Quien sigue el camino por el trazado, a pesar de la tristeza que podemos llevar, podemos ver la gloria, podemos llegar. De hecho, para ver la gloria, Jesús pasó por el sufrimiento de la cruz. Es allí el premio, donde no hay tristeza, no hay llanto, no hay dolor. Mire qué hermoso esto. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Y la plena certeza de que va a conseguir la vida eterna, apoyada en el auxilio omnipotente de Dios. Y número 3, último punto. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. ¿Cuánto les gusta también esto? ¿Y cuánto cuesta ser paciente? ¿Cuánto cuesta tener paciencia? Muchas veces hasta en un vaso con agua nos ahogamos. ¿Cuántas veces nosotros en pequeños detalles nos sacan de nuestras casillas, decimos? ¿Cuántas veces nosotros nos falta esto que también es un fruto del Espíritu Santo? La paciencia. Los pacientes heredarán la tierra prometida. Y esto podíamos relacionarlo también con el pueblo de Israel, aquel pueblo impaciente, aquel pueblo que renegó, aquel pueblo que murmuró, y entre más impaciencia tenían, más se hundían, más se perdían en el desierto. Entonces la paciencia es la mansedumbre, es la capacidad para sufrir o soportar las penas y los infortunios sin perturbarse. Esto me impresiona mucho. ¿Por qué? Porque cómo nos cuesta hoy en día ser pacientes. Solo véase o encuéntrese en un tremendo tráfico.
La gente empieza a insultar, la gente empieza a gritar, y esto que usted no escucha, ¿verdad? Y esto que usted no escucha, lo que quizás dentro de una cabina, de un carro, dicen, gritan. Conozco muchas personas, le digo, lástima que no te pueden escuchar, porque conozco personas que van gritando, insultando, ay, este que no se aparta, este que no se apura, este. Paciencia. Paciencia, saber llevar su suerte con resignación y paz, eso significa mansedumbre. Mire qué hermoso, quisiéramos ahondar más en esto, pero te repito estos 3 puntitos. Felices los de espíritu pobre. Ánimo, hermano, ánimo. La riqueza viene del Señor. Felices los afligidos, no importa que estés triste, es que llores, pero llora ante el Señor. Y número 3, felices los pacientes. Mira, paciencia, aún en tu enfermedad, aún en tu dolor, aún en tu pobreza material, aún cuando no tengas trabajo. Paciencia, ya vendrán tiempos mejores. Tranqui, como dicen los chavos. Sí, ten paciencia, estate tranquilo, pero siempre confiado y la esperanza puesta en el Señor, en el que todo lo puede y en el que te ama tanto. Bendiciones.